Invitamos a los integrantes de nuestro honorable presidium colocarse en sus respectivos lugares, por favor. Estamos a punto de dar inicio con esta importante ceremonia. Muy buenos días. Les agradecemos su presencia a este importante recinto, como lo es el Auditorio Rey Nayar del Poder Judicial de Nayarit. La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado de Nayarit y el Poder Judicial de Nayarit se honran en presentar la conferencia magistral Mediación Institucional y Defensorías Públicas de Derechos Humanos a cargo del doctor Gerardo Carballo Martínez. Honorable Presidium que nos acompaña, estimadas magistradas, magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, consejeros, consejeras del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, presidenta municipal del Nayar, servidoras y servidores públicos, invitados especiales, bienvenidos sean todas, todos y todes a esta importante conferencia sobre mediación institucional y los retos a los que se enfrentan las instituciones para mejorar sus capacidades en el marco de la resolución de conflictos. Saludamos respetuosamente la presencia de quienes nos acompañan en el presidium. Magistrado José Alfredo Becerra Ansaldo, representante del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Saludamos la presencia del licenciado José Manuel Delgadillo Cruz, director de Investigación Ministerial y Procesos Judiciales, en representación del licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general del Estado de Nayarit. Bienvenido. Por supuesto que agradecemos la presencia del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Y por supuesto, agradecemos también la presencia del doctor Gerardo Carballo Martínez, defensor del pueblo y mediación. Bienvenido. Gracias a cada uno de ustedes por honrarnos con su presencia, que sin duda fortalece esta importante conferencia magistral. En mención especial también me permito destacar la presencia y por supuesto la asistencia de la presidenta municipal del Nayar, ciudadana Imelda Escobedo López. Bienvenida. Así como del resto de los representantes de los presidentes municipales de Acaponeta, Amatlán de Cañas, Guajicori, Ixtlán del Río, La Yesca, Rosa Morada, San Blas, San Pedro Lagunillas, Santa María del Oro, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Jalisco, Tepic y Jala. Muchas gracias por su presencia. También saludamos con mucho respeto la participación de la diputada Francis Paola Vargas Arciniega, representante del diputado presidente del Congreso local, diputado Salvador Castañeda Rangel. Bienvenida. De la misma forma, también es importante mencionar la presencia del segundo maestre de Infantería de Marina, Raúl Alonso Velázquez García, representante del comandante Guillermo Arellano Morales, general de brigada, diplomado de Estado Mayor de la 13ª Zona Militar en Tepic. Muchas gracias por su presencia. También saludamos con gusto la asistencia del licenciado César Arturo Guerra Zúñiga, teniente de fragata de Servicio de Justicia Naval,
en representante del vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Carlos Rodrigo Lozano Lucido, comandante de la 10ª Zona Naval con sede en San Blas, Nayarit. Muchas gracias por su presencia. También me permito darle la bienvenida al maestro Gabriel Campos Piña, fiscal federal de la República en Nayarit. Agradecemos también la presencia del licenciado Armando Torres Arriola, delegado del Centro Nacional de Inteligencia en el Estado. También saludamos la presencia de jueces titulares de órganos internos. Saludamos, por supuesto, a los titulares de la Secretaría de Administración, Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, del secretario ejecutivo de la Secretaría de la Judicatura, secretaria de la Carrera Judicial, secretaria general de Acuerdos y del directora del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Nayarit. Y por supuesto también saludamos la presencia de cada uno de los miembros del Consejo Ciudadano de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muchísimas gracias a cada una de ustedes por estar presentes en esta importante conferencia magistral. Y bien, es momento de dar inicio con nuestro orden del día, por ello cedo el uso de los micrófonos para que nos brinde unas palabras de bienvenida, magistrado José Alfredo Becerra Ansaldo, representante del Poder Judicial del Estado de Nayarit, por favor. Buenos días. Como siempre, es un placer y un enorme gusto recibir a tantas personalidades en este recinto del Poder Judicial del Estado. Me toca la distinción y el honor de darles la bienvenida a quienes representan a los municipios de la entidad, también a la presidenta municipal de Del Nayar, que está aquí presente, bienvenida, al diputado Francis Arciniega, perdón, diputada, también al maestra de infantería, que también nos hace el honor con su visita, al licenciado César Arturo, también teniente de Justicia Naval, bienvenido, al licenciado César Arturo Guerra, Gabriel Campos Piña, también fiscal general de la República en el Estado, también sea usted bienvenido, esta es su casa, y al licenciado Campos Arreola también, si me permite la abreviatura, representante del CISEN, también sea usted bienvenido. Personal del Poder Judicial, jueces, secretarios, también abogados postulantes, docentes, estudiosos del derecho, personal de la Comisión Nacional Comisión Estatal, perdón, de los Derechos Humanos. Sean todos ustedes bienvenidos, desde luego a quienes me acompañan en el presidium, al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, sea usted también cordialmente bienvenido. Siempre el Poder Judicial y este recinto será su casa, y con mayor razón cuando en conjunto institucional se llevan a cabo este tipo de actividades que enarbolan y nos hacen partícipes también en una gran conciencia del respeto a los derechos humanos y también de lo que representan para esos tiempos los mecanismos alternos de solución de conflictos. El licenciado Delgadillo también, gracias por su presencia, siempre usted es bienvenido también en este recinto, y por supuesto a quien nos visita y quien nos honra con una conferencia que en un momento más nos brindará, al doctor Gerardo Carballo Martínez. También muchas gracias por su generosidad al dispensar sus conocimientos y sobre todo pues hacernos partícipes de un tema tan relevante y tan importante en estos tiempos en los cuales las relaciones humanas, las relaciones sociales cada vez son más complejas, cada vez nos vemos inmersos en una sociedad más conflictiva, en la que sin lugar a dudas la justicia alternativa, la mediación o la conciliación también, en un concepto un tanto más estricto
o el arbitraje vienen a formar parte de un nuevo paradigma en la justicia, en la que todos ganamos, paradigmas de la justicia en la que hay equidad, en la que hay imparcialidad, en la que incluso tiene repercusiones en aspectos emocionales, porque a diferencia de un juicio que dura años o dura mucho tiempo para resolverse, muchas de las veces por las estrategias de los abogados, en los procedimientos alternos como es la mediación, vemos pues que muchas de las veces también hay un desgaste emocional nulo por parte de quienes comparecen ante un mediador para que les ayude, los guíe, los oriente en la solución de un conflicto. Sin lugar a dudas, todo esto tratando de tutelar esta base de la dignidad humana que tiene que ver pues con los derechos humanos. Entonces, sin lugar a dudas, estaremos en un momento más siendo receptores seguramente de una conferencia en la que nos despertará en mayor medida la inquietud y el interés por los mecanismos de solución de controversias distintas a las judiciales. También próximo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, casi 35 años de su creación, viene creciendo y viene llevando a cabo una actividad en la que se socializa cada vez más la importancia que tienen los derechos humanos, no solamente desde el contexto judicial o jurisdiccional, sino también el respeto a los derechos humanos desde una perspectiva horizontal entre gobernados, entre ciudadanos, que eso permitirá sin lugar a dudas una convivencia armónica y en la medida en que todos lo deseamos. En la actualidad, los derechos humanos han venido acrecentándose. De la reforma del 2011 sabemos todos que tuvo un impacto positivo y profundo en el tema del respeto a los derechos humanos, en el tema de la accesibilidad a los derechos humanos, el tema también de socializar, de que se han venido conociendo los derechos humanos en un mayor respeto por parte de las instituciones, por parte de las autoridades. Y podremos decir, bueno, y el tema de las medidas alternas de solución de conflictos como es la mediación y los derechos humanos, pues, ¿qué relación tienen? Si al final no se trata de una autoridad o una institución del Estado quien tenga que llevar a cabo un procedimiento de mediación, y muchas de las veces estamos eh, acostumbrados, si me permiten la expresión, a que el respeto de los derechos humanos tenga que venir del Estado o de las autoridades, no necesariamente, ¿verdad? Los derechos humanos son universales, como su concepto lo dice, como lo hemos entendido, y los derechos humanos también implican una concientización del respeto entre nosotros mismos, sin necesidad, pues, de que haya la cultura, el respeto a los derechos humanos por parte de las instituciones, que es fundamental, sin lugar a dudas, pero también importante que no ocupemos del Estado para resolver nuestros conflictos. Y esto es lo que en cierta medida nos ayuda en mucho el conocer los mecanismos de solución de conflictos. El Poder Judicial se ha ocupado también de llevar a cabo procedimientos de capacitación en especialidades, en posgrados, en la que últimamente se han formado profesionales del derecho como conciliadores y que tienen la acreditación para llevar a cabo este tipo de procedimientos y solventar en una medida importante al Poder Judicial en la solución de controversias, insisto, en la que todos ganamos. Ganar, ganar es una de las premisas fundamentales de la mediación o de la conciliación. El tema de la imparcialidad, el tema del protagonismo incluso de las partes y no de un juzgador es importante. Y eso lo saben quienes al día de hoy han formado parte de la escuela judicial y se han formado en escuela judicial como mediadores o como conciliadores, y que en este momento, sin lugar a dudas, asumen la responsabilidad en la solución de conflictos. Y también hay que reconocerlo, hace falta socializar, que las personas vean en los mediadores o en los conciliadores una oportunidad importante para resolver los conflictos sin necesidad de tener que judicializar los problemas.
La solución entre nosotros de los conflictos, sin lugar a dudas, será mucho más importante que la solución que dé un juzgador. En un conflicto judicial uno gana y otro pierde. Y el que pierde, sin lugar a dudas, no va a estar contento ni con su contraparte y menos con el juzgador. Y el juzgador lo único que hace es dirimir en la controversia y aplicar el derecho y darle la razón a quien conforme actuaciones lo tiene. Y no es la mejor forma de resolver un conflicto, aunque al final, pues, así es como lo ha venido históricamente haciendo el Estado. Entonces, sean bienvenidos. Muchas gracias, doctor Carballo, por su generosidad, insisto, porque al final el ir acrecentando conocimiento, el irse cultivando, no solamente como personas, sino como abogados, y ser extraordinarios profesionistas, no sirve de mucho acumular la información y reservárnoslas para nosotros mismos si esta información no es compartida, ¿verdad? Y lo digo aquí frente a mi amigo Carlos Prieto, quien es compañero de la Escuela de Derechos, investigador, y quien también se ha distinguido por ser muy generoso en compartir los conocimientos y sus experiencias. Entonces, insisto en la gratitud por parte de quienes integramos el Poder Judicial, por parte de esta institución, y perdón por el atrevimiento también de quienes puedo representar en este espacio, ¿no? Gracias por su generosidad y por estar aquí en este Poder Judicial, y repito la bienvenida, o reitero la bienvenida a todos ustedes, y que sea para bien esta conferencia, Mediación Institucional y Defensoría Pública de los Derechos Humanos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Permiso. Muchas gracias por sus palabras de bienvenida y su importante mensaje, magistrado José Alfredo Becerra Ansaldo. Y bien, continuamos con nuestro orden del día. Solicitamos una intervención de parte del licenciado José Manuel Delgadillo Cruz, director de Investigación Ministerial y Procesos Judiciales y representante personal del Fiscal General del Estado de Nayarit. Buen día. Agradecer a nombre del Fiscal General del Estado, licenciado Petronilo Díaz Ponce Medrano, la invitación que se nos hace al personal de la Fiscalía el día de hoy a esta conferencia magistral. Agradecer a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Nayarit y al Poder Judicial por recibirnos el día de hoy aquí en esta su casa. Decir como parte de mi intervención el día de hoy en esta conferencia magistral, donde me da gusto ver tantas caras conocidas, tantos amigos, magistrado, pues bueno, la estima que se les tiene a todos y cada uno de ustedes. Así es de que un gusto estar el día de hoy aquí en representación del señor fiscal. El día de hoy, en el marco de la conferencia magistral titulada Mediación Institucional y Defensorías Públicas de Derechos Humanos, me permito compartir algunas reflexiones sobre un tema que resulta particularmente relevante para quienes tenemos la alta responsabilidad de procurar justicia. La mediación institucional, entendida como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, no es un camino paralelo al sistema de justicia penal, sino una vía complementaria que responde a los principios de eficiencia, celeridad procesal y sobre todo de respeto a la dignidad de las personas. Desde la Fiscalía General del Estado, a través de las y los mediadores de la Unidad de Soluciones Alternas Penales, por sus siglas USAP, se actúa como puente entre la institucionalidad y la voluntad de las personas, atendiendo los conflictos desde una perspectiva más humana, promoviendo el diálogo entre las partes, la reparación del daño y la construcción de acuerdos que eviten la judicialización innecesaria.
En ese sentido, el Ministerio Público desempeña un papel fundamental como verificador del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, salvaguardando en todo momento los derechos tanto de la persona imputada como de la víctima. Reconocemos la necesidad de trabajar de manera coordinada con todas las instancias involucradas en el sistema de justicia. La corresponsabilidad no es una declaración de voluntad, es un deber legal y ético que se traduce en resultados concretos para la sociedad. Debo precisar que el impulso de mecanismos alternativos como la mediación no implica una renuncia a la acción penal, sino una apuesta por la legalidad con sentido humano. Siempre que se garantice la voluntad de las partes, la proporcionalidad de los acuerdos y el respeto al marco normativo, la Fiscalía se mantendrá abierta a explorar y facilitar este tipo de salidas legales. Aprovechando la intervención para reiterar a nombre del Fiscal General del Estado que la Fiscalía no persigue únicamente delitos, procura justicia. Y esa justicia debe entenderse no como un concepto abstracto, sino como una práctica cotidiana orientada a restablecer el orden social, la reparación del daño y dignificar a quienes han sido afectados por un hecho delictivo. La ciudadanía espera mucho de nosotros y tiene razón de hacerlo. Por eso, refrendamos el compromiso en esta institución de seguir trabajando con firmeza, legalidad y sensibilidad, convencidos de que una justicia más cercana, más humana y más eficiente no es solo posible, sino urgente. Les agradezco y que tengan un excelente día. Vamos a estar aquí atentos a la participación magistral del doctor Gerardo Carballo Martínez, ¿sí? Y agradecidos nuevamente con la invitación. Agradecemos su intervención y este importante mensaje y reflexiones que nos comparte licenciado José Manuel Delgadillo Cruz. Ahora, con mucho respeto, solicitamos la presencia del doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, nos brinde su mensaje y realice la declaratoria inaugural de esta conferencia magistral, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Sara, siempre por tu extraordinaria participación como maestra de ceremonias. Aprovecharé del agradecimiento y reconocimiento que se ha dado ya a las personalidades que nos acompañan, para no ser repetitivo y bueno, no redundar. Sí, quiero destacar la presencia de nuestro Consejo Consultivo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a la ciudadana Virginia Garay Casas, Alfredo Ramírez Valdés y Juan José Morales, que son parte del Consejo Consultivo de nuestro organismo. Por supuesto, la destacada presencia de autoridades federales, nacionales, de Marina, del Ejército y demás personalidades que se han mencionado ya. Es muy importante mencionarlo y el formato que hemos decidido dar a este evento es precisamente con autoridades de nivel de mando, ¿no? Gracias a también la titular de nuestro órgano interno de control por acompañarnos y a todo el equipo de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muchísimas gracias por su organización y sus esfuerzos, que finalmente son los que hacen posible los eventos del organismo. En efecto, es un organismo joven, es un organismo que llegó tarde a la fiesta de los derechos humanos, digo yo, pero que también en esas circunstancias necesita replantearse la situación que guarda respecto del control no jurisdiccional de los derechos humanos, porque si el organismo es joven, esto no quiere decir que el sistema lo sea, ¿no? Y que también tenemos que replantearnos en este México dinámico nuestro lugar
y la posición que debe tener este organismo defensor de derechos humanos en la nueva dinámica social que el Estado mexicano guarda y que guarda todo el globo, que en realidad es, creo yo, fundamental que los organismos empecemos a replantearnos nuestro papel frente a las necesidades básicas de la población, buscando siempre criterios de oportunidad por encima de los criterios legales, ortodoxos, o que no permitan resolver una situación que la ciudadanía adolezca en materia de derechos humanos o prevenirla de manera más eficiente, ¿no? Y cuando hablo de eficiencia, hablo de precisamente resolver con oportunidad, más allá de señalar a una autoridad porque algo hizo mal. Lo que nos debe de interesar, creo yo, es ser oportunos en, digamos, vigilar que las instancias que procuran justicia, que imparten justicia, que prestan un servicio, que tienen como misión resolver una controversia, lo hagan de manera adecuada y sin soslayar los derechos humanos por un tiempo irrazonable, por un tiempo que no se justifique, por un tiempo que siga provocando un dolor a la ciudadanía más allá de una solución que este organismo creo debería acercar de manera más oportuna a la ciudadanía. Y en ese papel de reencontrarnos, en ese papel de darle una posición mucho más eficiente a este tipo de organismos defensores, es que estos planteamientos que el doctor Carballo nos viene a compartir me parecen sumamente importantes, sumamente oportunos. En el 2012 nos acompañaba el doctor Carballo en este mismo recinto en el que yo en aquel entonces laboraba y se inició en aquel entonces con propuestas para una especialidad en medios alternos de solución de controversias a través de la Escuela del Poder Judicial, ya hace algunos años. Y se veía todavía lejana la posibilidad de contar con medios alternos de solución de conflictos. Hoy es una realidad en el Poder Judicial. Me da mucho gusto ver aquí exalumnos, digo, para mí son alumnos y alumnas de toda la vida, que han sido protagonistas de los medios alternos de solución de controversias y que pasaron por esas aulas y por esos cursos que ya hace más de 12 años aquí se planteaba como una iniciativa que pudiera venir a resolver el problema de saturación de asuntos que los poderes judiciales en todo el país planteaban y que era una urgencia voltear a ver los medios alternos y no solo pensando en acercar la justicia y hacer protagonistas a los ciudadanos de su propia resolución de controversias, sino también de despresurizar digamos, el aparato jurisdiccional tradicional y voltear a ver estos mecanismos alternativos de la solución de controversias. Ahora, los organismos también que realizan un control no jurisdiccional de los derechos humanos deben voltear a ver, creo yo, las bondades de una cultura de paz, de los medios alternos que se puedan y que se realizan permanentemente a través de figuras como la conciliación, como la negociación, como la mediación en estos organismos y que acercan soluciones inmediatas o soluciones más cercanas a las necesidades de una población. Por todo eso, me parece a mí que es importante que periódicamente nos replanteemos la pertinencia del ombudsperson en el campo de los medios alternos y el diálogo permanente con las instituciones fundamentalmente que procuran seguridad, que procuran justicia, que la imparten y que de alguna manera conformamos todas estas instituciones del Estado y que estamos destinados finalmente a un objetivo final, un objetivo último, ¿no? Que es servir a la ciudadanía. Y en ese servir a la ciudadanía tampoco se puede pensar que estos medios alternativos en donde hagas parte a la ciudadanía de una solución termine siendo un monopolio que más allá de servir termine siendo un obstáculo para alcanzar los anhelos o los propósitos que la ciudadanía necesita en términos prácticos. Entonces, bueno, por todo eso me parece a mí muy pertinente el tema que nos comparte ahora el doctor Carballo, quien ha estado muchos años de adjunto en la Defensoría del Pueblo en España y aunque él es muy modesto, me parece a mí que hay que decir que es una autoridad en el tema de la mediación administrativa en España y cada vez con más reconocimiento
a nivel Europa. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por permanecer aquí. Sé que la presencia de las distintas esferas administrativas de la entidad nos permitirán de alguna manera tener la confianza en que esto se replicará a través de las estructuras municipales, estatales o nacionales y espero que pueda permear y que sea para bien de los derechos humanos en la entidad de Nayarit. Muchas gracias. Bueno, me dicen que tengo que declarar formalmente inaugurada la conferencia magistral, lo cual hago con muchísimo gusto, siendo las 11 del día con 55 minutos del día 22 de abril del año 2025. Pues repito, que sea para bien de todas, todos y todos los presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y en efecto, con esta declaratoria inaugural, pues arrancan los trabajos de esta conferencia magistral, mediación institucional y defensorías públicas de derechos humanos. Seguramente será una jornada muy productiva de capacitación y ahora con mucho respeto invitamos a los integrantes del honorable presidium a colocarse en el área de butacas para que los medios de comunicación, los presentes, nos apoyen con la toma de la fotografía oficial, por favor. Invitamos a todos los presentes a colocarse de pie, por favor, en sus respectivos lugares, hacer este espacio que todos podamos quedar de manera uniforme y puedan hacer la toma oficial. Muchísimas gracias. Los invitamos a permanecer en sus lugares y bueno, ahora invitamos de nueva cuenta al doctor Gerardo Carballo Martínez subir a esta área y a quien le brindamos de nueva cuenta un fuerte aplauso y agradecemos su visita a estas tierras nayaritas. Bienvenido. Antes de cederle el uso de los micrófonos, es propicio dar lectura a un resumen de su amplia y destacada formación y trayectoria. Doctor Gerardo Carballo Martínez, defensor del pueblo y mediación. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho Administrativo por la misma universidad, es máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, profesor, colaborador en Derecho Administrativo por la Universidad Complutense Madrid y de la Escuela de Práctica Jurídica durante el periodo de 1994 al año 2000. Es profesor máster de mediación en la especialidad de Derecho Público en las universidades de Cantabria, Complutense, Vigo, Santiago de Compostela y de Nayarit, México, entre otras. Es director del Instituto Europeo de Mediación y Ética Pública, Fundación Balsaín. Es experto en mediación civil, mercantil y familiar de Escuela Internacional de Mediación y acreditado por el Ministerio de Justicia y la Universidad Europea Miguel de Cervantes para el ejercicio de mediador. Cuenta con un amplio perfil en el Defensor del Pueblo con actividades institucionales y académicas relacionadas con el Defensor del Pueblo, asesor, profesor, ponente, coordinador y moderador en temas relacionados con la protección de derechos fundamentales y en especial en materias como la trata con fines de explotación sexual y laboral, menores, discriminación y violencia de género,
tráfico de órganos, extranjería, inmigración, función pública, profesorado universitario, tiene actividad consular, nacionalidad, defensa nacional y protección de los españoles en el extranjero, emigrantes retornados, justicia, régimen penitenciario, entre otros. Cuenta además con una importante experiencia nacional e internacional relacionada con la mediación administrativa y el ombudsman. Es autor también de publicaciones relacionadas con la mediación administrativa y los defensores del pueblo. Y bueno, como lo acaban de escuchar, tiene un importante currículum y una muy destacada trayectoria en el ámbito nacional e internacional. Así que adelante, doctor Gerardo Carballo, el auditorio es suyo. Bienvenido. Buenos días a todos y todas y todes, señoras y señores. Gracias a Sara por la presentación. La verdad es que me quedo abrumado escuchando esa variabilidad de actividades que la verdad es que como suman tantos años uno se da cuenta cuando ve en el currículum que en realidad el trabajo que he realizado lo he hecho con un espíritu como trabajador y como funcionario basado en la defensa de los derechos humanos y sobre todo con entusiasmo, porque en estos trabajos y en la defensa de los derechos humanos, si no se trabaja con entusiasmo, por mucha profesionalidad que tengas, realmente la cosa no funciona. Y en las relaciones y en la defensa de los ciudadanos siempre hay un factor elemental que tenemos presente en nuestro trabajo. Cuando yo he estado en el Defensor del Pueblo durante 20 años, lo más importante es el ciudadano y lo más importante es sentir la vulnerabilidad en cada situación en la que se presenta un conflicto con la administración, la vulnerabilidad y la escucha. Dicho esto, es un verdadero honor participar hoy en estas jornadas dedicadas a la mediación institucional y las Defensorías Públicas de Derechos Humanos, y agradezco, como no, sinceramente, la invitación y la calidad acogida del presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, el doctor y académico Carlos Alberto Prieto Godoy. Como no, a la presentación del magistrado Alfredo Becerra y a don José Manuel Delgadillo, director de Investigaciones Ministeriales y Procesos Judiciales. Gracias de verdad por esta acogida. Y por supuesto mi reconocimiento al público asistente, mi reconocimiento a todos los poderes públicos, los representantes de los poderes públicos que nos acompañan y el público asistente cuyo interés y compromiso hacen posible este espacio de diálogo y construcción conjunta en la defensa y protección de los derechos humanos. Como muy bien ha dicho el académico y presidente de la comisión, mi amigo Carlos Alberto, yo estuve aquí en el año 2012, concretamente el 17 de abril, y la verdad es que estuve muy a gusto presentando un proyecto, aparte de agradecer el escenario que nos ofreció el Poder Judicial para presentar nuestros modelos de mediación. Lo que hicimos también, aparte del curso de formación que hicimos para los jueces y magistrados, fue presentar un modelo de proyecto inédito en España y que fue un proyecto de mediación en la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la especialidad en la que yo he desempeñado siempre mis funciones. Este proyecto nació desde la discusión y desde el esfuerzo por convencer a todos los poderes públicos de que las administraciones públicas no solamente tienen una función de prerrogativa con relación a los ciudadanos, no solamente tienen esa potestad que le permite dictar actos, también prestar servicios públicos, pero dictar actos que generan situaciones
de cara a los ciudadanos que modifican sus situaciones jurídicas a veces de una manera injusta, y para eso están los tribunales ordinarios de justicia. Nosotros lo que pretendíamos era convencer a las administraciones públicas de que, habida cuenta de la crisis que siempre en Europa hemos tenido con el derecho público, los retrasos en las administraciones públicas, en los procedimientos, los innumerables recursos y garantías que hay dentro de los procedimientos administrativos, que en realidad no sirven de mucho porque la jerarquización de las administraciones públicas es muy difícil que rebata o que admita que ha provocado un error en el funcionamiento de determinadas resoluciones administrativas. Y desde luego nosotros pensamos que los escenarios más adecuados para convencer a la Administración de que los ciudadanos tienen derecho a la participación pública en los asuntos que les conciernen es a través de los medios alternativos o adecuados de resolución de conflictos. Nosotros hicimos un trabajo destinado a convencer al Consejo General del Poder Judicial, a convencer a los abogados del Estado, que eran los representantes de las administraciones públicas en los procesos judiciales, y convencer también al ciudadano de que era posible, porque gran parte de los errores que cometemos cuando desarrollamos potencialmente estos sistemas alternativos de resolución de conflictos es que formamos a los profesionales, pero se nos olvida comunicar a los ciudadanos que la justicia alternativa en la resolución de conflictos se convierte en un derecho que forma parte de la tutela judicial efectiva. Cuando los ciudadanos conocen que estos mecanismos existen, es cuando realmente el círculo funciona. Bien, a partir de ahí nosotros inauguramos el proyecto aquí, dimos a conocer este proyecto aquí, y por eso es un gusto recordarles, porque en definitiva quizás la cláusula de apoderamiento nos la dieron todos ustedes, los ciudadanos y los profesionales de Nayarit, que vieron con muy buenos ojos estas expectativas y, según ha comentado Carlos, ha tenido efecto en el desarrollo de los sistemas alternativos de resolución de conflictos en el estado de Nayarit. Los tiempos han cambiado, hemos cambiado todos, todo cambia, como dice la canción de Mercedes Sosa, pero en fin, no vamos a hablar de las circunstancias personales de cada uno, sino vamos a hablar de que realmente yo estoy aquí un poco para comentar este cambio que se ha producido en todos los sectores profesionales y en todos los espacios públicos, al menos en España, y yo estoy viendo que también en México y en el estado de Nayarit. Pero quiero decir una cosa que considero muy importante. Si nosotros ahora mismo tenemos unos sistemas adecuados, alternativos de resolución de conflictos en el ámbito judicial y en el ámbito del procedimiento administrativo, es gracias al Ombudsman, es gracias a los defensores del pueblo. Y esto es así porque los defensores del pueblo son las primeras instituciones que han desarrollado los sistemas de mediación. El defensor del pueblo es un mediador por la propia naturaleza en la que se inspira el funcionamiento de estas instituciones. Y si no, tenemos que ver el origen de estas instituciones que se remontan a los ombudsman nórdicos en el siglo XVIII, donde realmente ya aparecían como instituciones de mediación. En el año 71 se produjo la creación del mediateur de la República, el mediador. Su nombre lo indica todo, era una función de mediación, era una mediación que se trabajaba desde criterios de oportunidad, como muy bien ha dicho Carlos, donde había un elemento fundamental y la base esencial de todos estos mecanismos de resolución de conflictos, que es la equidad. Y es el principio de equidad que funciona sobre la base de la justicia material y sobre la base del principio de oportunidad. Y entonces lo que tenemos en ese conjunto de actuaciones de los defensores del pueblo en todo el mundo es recoger la palabra ombudsmanía o la palabra ombudsmania, como dicen los anglosajones. Y esto no es una crítica a un exceso de instituciones que se dedican a proteger derechos, sino que es reconocer que la voz semántica ombudsman se origina como consecuencia creciente de la sociedad hasta el establecimiento de defensores del pueblo como instituciones independientes y dotadas de una gran autonomía. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que tenemos ahora mismo tantas instituciones de distinta naturaleza, como son en Reino Unido
se ha definido muy bien. Tenemos el Classical Ombuds, el Advocate Ombuds, el Hybrid Ombuds, Executive Ombuds, Legislative Ombuds, el Totus Revolutum Ombuds, que ha hecho que desde determinados sectores digan no podemos llamar ombudsman a quien tiene el atributo esencial, que es el defensor del pueblo, que son los defensores del pueblo. Y por lo tanto, vamos a impedir que este nombre se extienda a determinados ámbitos empresariales donde muy alegremente se denomina ombuds cuando son instituciones que no son neutrales porque están integrados dentro de la propia dinámica administrativa, no son imparciales y que tienen sesgos dirigidos a trabajar sobre la base de situaciones dentro de la empresa que generan contaminación para quien luego tiene que controlar estas actividades. Por lo tanto, yo he realizado recientemente un trabajo sobre el funcionamiento de la mediación en todos los ombudsman, pero ya con el sistema de Alternative Dispute Resolution, es decir, que es un sistema ya integrado específico que va más allá o de forma diferente a la concepción original de los ombudsman. Y en este trabajo en el que a través de determinadas encuestas y conexión directamente con cada uno de los 140 ombudsman de todo el mundo, de todos los continentes, pues hice un trabajo que me resultó muy interesante porque los 150 trabajaban lógicamente como mediadores, tenían la mediación institucional, como habéis comentado, pero al mismo tiempo también tenían sistemas ADR. Y de estos 140 había más de 70 estados, 70 países que disponían ya de un mecanismo específico de resolución alternativa de conflictos dentro de los sistemas ADR. Por lo tanto, el nexo común que identifica estas instituciones es que hay una gran variedad, cada uno tiene que atender a las especialidades jurídicas y a las propias identidades del propio Estado, de la propia comunidad autónoma, pero sí que, desde luego, se constata que los principios fundamentales que defienden estas instituciones incluyen la independencia, la objetividad, la transparencia, la justicia y la imparcialidad, y todos ellos pueden ser alcanzados a través de distintos modelos y de distintas formas de actuación. Pues bien, para centrarnos en los escenarios donde se mueven los ombudsman, ya hay estudios destinados a considerar los distintos escenarios donde se desenvuelven los ombudsman. Los juristas Richard Kidnan y Anita Stuckme hicieron una clasificación de 4 modelos de ombudsman que son muy importantes y que definen perfectamente un cuadro en el que cada uno de los defensores del pueblo, en los que cada estado, comunidad autónoma o estado federativo puede integrarlos en cada uno de estos modelos. El primer modelo es el Small Claims Court Model, que es el sistema de reclamación dentro de la corte, dentro de los tribunales. Es un sistema rápido de reclamación y aquí el ombudsman está completamente integrado en la rama judicial. El defensor del pueblo opera como un servicio sustitutivo y especializado de los tribunales, pero está fuertemente interrelacionado con el Poder Judicial en cuanto a los límites de lo que puede decidir, es decir, decisiones tomadas en línea con los principios legales y mediante un proceso de apelación. Por el contrario, el modelo de Political Model, que es un modelo político conectado muy bien con el modelo de las políticas públicas al hacer y dictar recomendaciones a los estados y al legislativo para que modifique o cree determinadas normas jurídicas, sitúa la labor del defensor en una rama política de orden constitucional, pero no crea derechos o expectativas administrativas, es decir, no es legislador el ombudsman, y debe estar sujeto aquí también al control judicial, cosa que no ocurre en los defensores del pueblo clásicos. Aquí, por ejemplo, tiene unas obligaciones legales estándar que se refieren a derecho laboral o derecho contractual, y la supervisión y regulación de un ombudsman se ejerce únicamente a través del dominio político, ya sea a través de un control parlamentario o un control ejecutivo. ¿Nos suena algo a los defensores clásicos en los que estamos trabajando? Perfectamente. Podemos encasillarlos en este segundo modelo. Un tercer modelo es el modelo de Supervisory Model, que tanto los tribunales como el poder político tienen responsabilidades de supervisión sobre el ombudsman. Caray,
el ombudsman puede ser supervisado. Eso va en contra, digamos, del principio de independencia de los ombudsman y por lo tanto es un aspecto muy peligroso. ¿Cuándo puede ser supervisado el ombudsman? Bueno, puede ser supervisado en el caso de la responsabilidad patrimonial, es decir, cuando un ombudsman actúa en perjuicio de los ciudadanos que solicitan su actuación. En ese caso sí, hay una responsabilidad desde el punto de vista jurídico. Cuando responde también dentro de lo que es el organigrama interno sobre las relaciones laborales y funcionariales, pero nada más. Nunca va a responder ni desde el punto de vista penal, ni desde el punto de vista de la responsabilidad administrativa por una actuación que tenga que ver con sus competencias. Tenemos un modelo que podría ser el de Integrity Model, tribunal que está considerado como proveedor de justicia, que opera separado del Poder Judicial y que defiende una gama cada vez más establecida de valores constitucionales. Y dentro de tal modelo, dado su estatus autónomo, podría decirse que el ombudsman debería ser visto como inmune a la supervisión judicial. Por lo tanto, teniendo en cuenta la clasificación ofrecida por estos dos juristas, yo he descartado el modelo Small Claims Court Model, que es un control judicial, y el Supervisory Model, que también es un control judicial, que no tienen los tradicionales modelos de los defensores del pueblo que nosotros consideramos al uso. Pues bien, estamos en un nuevo enfoque y es el enfoque de que al menos desde el Consejo de Europa y desde la Unión Europea se ha decidido que los ombudsman tienen una gran responsabilidad en el desarrollo de los sistemas alternativos de conflictos en todos los espacios posibles en el derecho público. De tal manera que si bien el ombudsman se ha considerado como una institución de mediación, es un rasgo universal que va a estar presente y que además nos ha costado muchísimas discusiones porque desde las personas más centradas y más defensoras de lo que es la mediación al margen del ombudsman han considerado que el ombudsman era una institución intermediadora, pero que no ejercía mediación. Nosotros seguimos defendiendo esta situación. Pero lo que sí es importante destacar es que la mediación institucional va mucho más allá de la respuesta que pueden ofrecer los tribunales de justicia, porque los tribunales de justicia se encargan de decir el derecho, los tribunales de justicia se encargan de resolver el problema jurídico, donde no hay un win-win, como se ha dicho antes, no hay un ganar-ganar, hay un ganar y perder. Y desde luego, desde la perspectiva de los defensores del pueblo, no se trata de decir el derecho, sino de decir la mejor forma en que el derecho puede interpretarse para el caso concreto que estamos analizando. Esa es la distinción más importante que ejercen los defensores. Y esto nos acerca también a la visión que tienen los sistemas de derecho común ingleses, en los cuales la equidad la utilizan en las resoluciones judiciales. Aquí se utiliza, aquí en España y en los sistemas de derecho civil, se utiliza la equidad, pero siempre que esté establecida en la ley. Pero los defensores del pueblo en general utilizan el sistema del equity law, que es el sistema inglés, porque se acercan a resolver los problemas a través de criterios de oportunidad y de criterios de derecho material. En Europa estamos ahora mismo en un proceso en el que se han identificado ya tres modelos importantes de mediación, que es el modelo de mediación institucional, que es el modelo de mediación que se corresponde con los defensores del pueblo, es el modelo institucional que ha sido citado aquí, que es el modelo que establece la justicia terapéutica o la justicia restaurativa en el ámbito civil, en el ámbito de las competencias del fiscal. Pero la mediación institucional está centrada en determinados aspectos que ya se alejan un poco de la dinámica que viene ahora, que es la dinámica de los Alternative Dispute Resolution, es decir, son los diferentes modelos de resolución alternativa de conflictos que se están incorporando ya de forma pacífica en los ombudsman de Europa y que vienen ya reconocidos en los sistemas norteamericanos, en los sistemas de Canadá y en algunos sistemas de Asia, donde les puedo explicar que yo he estudiado el sistema de mediación en el defensor de Hong Kong
y tienen un sistema espectacular de resolución de conflictos en el ámbito de Alternative Dispute Resolution. Por lo tanto, este sistema de mediación institucional va a dejar paso a un sistema ADR, así está configurado por el Consejo de Europa, donde ya esta disciplina se está incorporando incluso en algunos defensores de España, como podré explicar más adelante. El defensor del pueblo andaluz tiene un sistema ya reconocido de ADR, pero junto a ello está el sistema de mediación convencional, que es el sistema que ya está establecido en los procedimientos administrativos. No sé, me he perdido un poco si en México en los sistemas administrativos hay un sistema alternativo a los recursos de alzada o de reposición o los recursos impugnatorios, pero ya en España y en Europa, en Francia, ya tenemos lo que es la mediación previa obligatoria, que introduce la obligación de resolver los asuntos que ya están decididos a través de un acto administrativo, a través de sistemas de mediación. Y también en la propia elaboración de la actividad administrativa, ya sea en el ámbito de cualquier tipo de actividad que se refiera a función pública, medio ambiente, obtención de licencias administrativas, acceso a la función pública, etcétera. En todos estos procedimientos ya hay sistemas reconocidos en responsabilidad patrimonial, por ejemplo, que antes de dictar una resolución o un acto administrativo ya hay sistemas de mediación. Esta es la mediación convencional y que ya está en determinadas leyes. En España nosotros tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo donde recoge ya específicamente estos sistemas. Y tenemos la mediación jurisdiccional, que es la que nos inspiró a nosotros, es la que comunicamos aquí en el año 2012 y que es un sistema de mediación que ha costado muchísimo trabajo convencer a los sectores profesionales de que era posible que los jueces derivasen a mediación determinados asuntos de cualquier naturaleza a un escenario en el que las partes pudieran sentirse más participativas en una situación de horizontalidad con la administración y donde realmente a través del sistema que nosotros creamos y que funcionó muy bien en las Islas Canarias con un caso práctico que he traído a colación, se comenzó a trabajar ya en estos sistemas en determinadas comunidades autónomas y ya tenemos estos sistemas en Madrid, lo tenemos en Cataluña, lo tenemos en Andalucía, lo tenemos en La Coruña y en fin, que los jueces de lo contencioso administrativo conocen estos sistemas y están trabajando en este aprendizaje. Lo siguiente que ha ocurrido ha sido que se ha producido en estas tres modalidades un aspecto de economía circular procesal, es lo que yo he venido a llamar economía circular procesal. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que a través de la guía de mediación que introdujo el Consejo General del Poder Judicial, lo que hemos hecho es crear círculos de comunicación entre defensor del pueblo, entre la administración y el Poder Judicial, para que cada uno, a través de las dinámicas y del carácter específico del objeto del procedimiento que esté llevando a cabo, derive el sistema de mediación al espacio y al órgano más indicado, de tal manera que desde el Poder Judicial se puede derivar un asunto a mediación. Esto está ocurriendo en la práctica en el Defensor del Pueblo andaluz, o a la inversa, ¿no? El Defensor del Pueblo también puede, desde una labor pedagógica, decir que el asunto no es resoluble desde la perspectiva del Defensor del Pueblo y que hay que acudir a la vía jurisdiccional. Por lo tanto, estas dinámicas lo que permiten es que las administraciones estén concatenadas y que el procedimiento y el proceso tenga una consecuencia lógica y natural, para no crear compartimentos estancos cuando la administración muchas veces le dice a los ciudadanos, cuando hay silencio administrativo, cuando la administración no responde, o cuando hay un acto administrativo que la administración puede tener dudas sobre si es legal o ilegal. No, usted vaya a los tribunales, que es quien resuelve. Bien, eso es cierto, los tribunales son los que resuelven y la jurisdicción es obligatoria, pues sobre la base del principio de tutela judicial efectiva. Pero si la administración tiene recursos y tiene sistemas de garantías, que se resuelvan dentro de la administración. Y si además les ponemos sistemas de mediación en los que pueden participar de manera dialogada en la forma de resolver el conflicto, pues yo creo que mejor de mejor, porque eso es una cuestión de principios y sobre todo de acomodarse al principio de seguridad jurídica y al principio, como he dicho, de tutela judicial efectiva.
La mediación institucional voy a pasarlo de largo porque simplemente quería decir que la que ejercen los defensores del pueblo tiene unas características propias que son distintas a la mediación del sistema ADR. Es una mediación que está basada en la documentación, es una mediación donde el uso de los documentos presentados por las partes y los escritos son los argumentos que inspiran las resoluciones que dicta el defensor o el ombudsman. Es una mediación evaluativa, es una mediación evaluativa porque el defensor dicta una resolución, no es vinculante, pero sí que es orientativa y es persuasiva también. La autoridad del defensor del pueblo, la autoritas que representa, influye muchísimo en que las recomendaciones puedan ser aceptadas. Y luego tenemos aspectos también que difieren de lo que es la mediación ADR, que es la comparecencia obligatoria. Es decir, aquí la administración está obligada a comparecer, pero las soluciones no las proponen las partes y hay un sistema de no negociación. Es decir, difícilmente, salvo casos excepcionales, no hay una negociación abierta, como pueden inspirar los sistemas alternativos, y por lo tanto se produce un rol híbrido entre el mediador institucional que actúa como árbitro intelectual y como mediador y conciliador. Esto es muy distinto al sistema ADR, Alternative Dispute Resolution, donde hay un proceso estructurado, muy bien elaborado y que también vamos a ver conforme nos vaya dando tiempo un poquito más tarde. Los ejemplos de mediación institucional del defensor del pueblo que he extraído son ejemplos muy claros de funcionamiento en los que realmente ha habido mediaciones inspiradas en modelos de negociación, por ejemplo, la liberación de un barco mercante español retenido en un puerto turco por impago de estadías. Hubo una mediación muy importante del defensor del pueblo a través del Ministerio de Transportes y el Banco de Crédito Industrial y otras administraciones concernidas. Conflicto, por ejemplo, centro de internamiento de extranjeros, donde hay muchas veces problemas y donde si no se actúa con inmediatez y con la suficiente capacidad para resolver un conflicto, pues puede dar lugar a daños personales que se mitigan con una intervención directa, y estos son espacios de mediación institucional, pero inspiradas también extraordinariamente en fórmulas de negociación. Por lo tanto, que no digan que el defensor del pueblo no es un mediador, es un supervisor de la actividad de la administración, pero también es un mediador. Y entonces es un mediador, pero nosotros ya tenemos textos de derecho internacional que nos han explicado por activa y por pasiva que la mediación debe estar presente en todas las instituciones y en todos los funcionamientos de las administraciones públicas. Y aquí tenemos el artículo 14.3 de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Y aquí en este artículo es donde se reconoce el funcionamiento de los defensores del pueblo, de las comisiones de derechos humanos o cualquier otro tipo de instituciones nacionales, y reconocen las directrices de Naciones Unidas que la mediación es uno de los métodos más efectivos en la prevención, gestión y solución de conflictos. Pero también añade Naciones Unidas, para que el proceso de mediación sea efectivo, es necesario convencer a los antagonistas de las virtudes de la mediación. Y por eso estamos todos aquí, como habéis dicho, comunicando, porque la comunicación es el factor más importante que genera, desde luego, una adhesión y credibilidad de lo que se está ofreciendo cuando ya tienes una mochila en la que has trabajado todos los escenarios desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social. Entonces, bueno, pues a mí me ha interesado mucho cómo funciona el mecanismo de funcionamiento de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit, y he visto que tienen un sistema de mediación muy potente, muy potente. He visto el informe anual del 2024 y me ha parecido extraordinario, porque además el artículo 97 al 101 de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit de
6 de agosto de 2008, describe una conciliación evaluativa, es decir, no hay negociación, evalúa el sistema en la que la Defensoría, a través del visitador, propone una solución por escrito a la administración responsable sin interacción, al parecer directa, entre las partes, es decir, quejoso y autoridad, y la administración debe responder en un plazo de 5 días, si no me equivoco, Carlos, a esta propuesta, y si acepta, se cierra el expediente con la posibilidad de reabrirlo si no cumple el acuerdo en 90 días. Aquí hay diferencias en cuanto a la mediación, porque es verdad que en algunos aspectos hay cierta similitud entre ambos ámbitos. No vamos a poder ahora describir cómo opera cada uno de estos sistemas alternativos, pero en la conciliación la propuesta es unilateralmente formulada por el visitador, quien actúa como conciliador, evaluando y proponiendo una solución que la administración puede aceptar o rechazar, y el mediador lo que hace es involucrar un diálogo activo entre las partes para que ambas lleguen a una solución consensuada. El enfoque de la conciliación, como he dicho, es evaluativa. El enfoque de la mediación busca una solución más personalizada y negociada entre las partes y permite una mayor flexibilidad en los acuerdos. Por lo tanto, la conciliación evaluativa se centra en una propuesta administrativa evaluada, mientras que la mediación fomenta la colaboración y el diálogo directo entre las partes para encontrar un acuerdo conjunto. Y luego pues tenemos los principios de París, que son del año 1993, y pues ¿qué les voy a contar de los principios de París? Pues que se trata de exhortar a los ombudsman para intentar hallar soluciones amistosas mediante la conciliación o dentro de los límites establecidos por ley mediante decisiones obligatorias. Y luego están los principios de Venecia, que es una formulación también de los principios de París, donde se establecen determinadas cautelas y determinadas actuaciones de protección para los defensores del pueblo y para los ombudsperson cuando se vean amenazados en su comportamiento. Y una amenaza no solamente es una amenaza con relación a la violencia, sino una amenaza también en no darles dinero para que puedan operar con total y absoluta libertad y autonomía. También es una amenaza eso. El primer informe de actividades, siguiendo a la actuación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Nayarit, pues habla de primero una evolución muy importante, porque se concluyeron un total de 373 expedientes en sus diversas modalidades. Privilegió resolver las pretensiones planteadas por las personas quejosas de manera inmediata, pacífica y orientada a la reparación del daño causado, y ello a través de la conciliación. Sorprendente, y eso da la medida de que el sistema de conciliación, pese a que en algunos casos tiene sus pros y sus contras, funciona, y en este caso funciona muy bien, porque además lo que genera es promover la amigable composición, pero al mismo también se logra la satisfacción de los intereses de la persona agraviada. Y las ventajas de la conciliación pues son esas: el proceso es más rápido porque se basa en una propuesta escrita por el conciliador, tiene plazos estrictos para la respuesta, simplicidad. La conciliación es un procedimiento relativamente sencillo, con un formato claro que no requiere de una negociación profunda o prolongada, y esto hace accesible y fácil de entender a las partes involucradas en qué escenario se encuentran. Los costes son muy reducidos. El cumplimiento formal, al ser una propuesta por una autoridad como es la Defensoría, pues tiene un componente formal que puede fomentar el cumplimiento por parte de la Administración, ya que se da en un marco normativo claro. La conciliación no es arbitrariedad, sino simplemente tiene que estar de acuerdo con el ordenamiento jurídico, y se previenen conflictos que puedan escalar a situaciones más graves, como litigios o largas investigaciones, y por lo tanto provocan también una solución temprana, es decir, facilitan la rapidez y la inmediación en la resolución de los conflictos. Los inconvenientes de la conciliación, bien, se ha dicho que la falta de diálogo directo es un elemento muy importante. La conciliación es muy rápida y a veces los ciudadanos pues no tienen tiempo ni posibilidad tampoco de estudiar todos los fenómenos colaterales que aparecen dentro de lo que es el marco del conflicto,
y por lo tanto se ciñen quizás a determinados aspectos que pueden tener un marco de durabilidad más estricto y más corto que si el asunto se resuelve a través de mediación. Hay una desigualdad de poder. Es muy difícil que en un proceso de poca duración se establezca una situación de horizontalidad donde la administración sienta que se ha sentado a negociar, no que se sienta pensando que va a reiterar y sostener y defenderse de una actuación que considera legítima. Hay una limitada efectividad a largo plazo, como he señalado anteriormente, y hay también en algunos casos riesgo de falta de cumplimiento, porque aunque se pueda formalizar un acuerdo, la falta de seguimiento adecuado que hay posterior puede hacer que el cumplimiento a veces no sea efectivo, lo que podría reabrir el conflicto en el futuro. En cualquier caso, está integrado dentro de lo que es el sistema Alternative Dispute Resolution, que es un sistema que proviene fundamentalmente de los Estados Unidos en los años 30. Es un sistema que está muy trabajado en Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad y bueno, pues he estado en algunas agencias de los Estados Unidos, concretamente en Nueva York, y he visto cómo funcionan estas agencias con los sistemas ADRs y me queda muy impresionado porque es una dinámica muy rápida, muy efectiva. Los ciudadanos ya saben a dónde van, son los propios ciudadanos los que buscan resolver los temas a través de estos espacios y desde luego me impresionó gratamente. Ellos tienen 3 leyes que están basadas en una ley para la administración pública exclusivamente. Concretamente la última ley es la de Administrative Dispute Resolution, a la que allí se le ha llamado ADRA. Nosotros también en Europa ya estamos empezando a llamarle leyes ADRA, que son las que nosotros tenemos, desde ese espíritu, digamos, universal y homogeneizador que tienen los ADR y que yo reclamo también para todos los países. Es decir, ponernos de acuerdo para homogeneizar todos estos sistemas, compartir información y colaborar todos para que tengamos una identidad común a la hora de resolver los problemas. Ya sabemos que no son los mismos problemas que podamos tener en México o que podamos tener en España, pero en realidad yo siempre digo, bueno, el médico no tiene que conocer todos los dolores, no debe haber tenido todos los dolores de la enfermedad para saber cómo se resuelven los problemas. De tal manera que si nosotros tenemos la profesionalidad y conocemos perfectamente cómo funcionan estas dinámicas, podremos entrar a valorar determinadas situaciones o conflictos que aunque nos sean desconocidos, pero sí sabemos gestionar. Por lo tanto, hay un debate muy largo, es un debate que se generó el mes pasado porque tuve la oportunidad de estar en el Congreso de todas las mediaciones, donde estuvieron compañeros suyos, profesionales suyos, de otros comisionados de derechos humanos, y donde allí se discutía el hecho, no sé qué opinan ustedes, de que quien no conoce la situación de las comunidades indígenas no puede negociar en esos aspectos. Y había un debate interesante porque algunos decían que a veces intentar negociar en esos aspectos cuando se está dentro genera una cierta contaminación para no verse dentro de una situación en la que aparentemente uno no pueda ser neutral, ¿no? En fin, debates muy interesantes que surgen en estas situaciones. Por lo tanto, voy a mencionar el importante trabajo que está haciendo el Defensor del Pueblo en Andalucía. Voy a mencionar también el importante trabajo que están haciendo los defensores autonómicos de España para la defensa de la justicia restaurativa y la búsqueda de otros medios alternativos de resolución de conflictos, donde van a una gran velocidad estableciendo marcos adecuados para que los ciudadanos sepan que los defensores del pueblo también pueden ofrecer estas alternativas. Hay una diferencia esencial entre el ombus y la mediación y que se define en 2 aspectos importantes. El mediador, cuando es bueno, no tiene ningún protagonismo y se dice que el mediador es silencioso y es invisible. Y por lo tanto de su intervención no se puede esperar otra cosa que mantener la confidencialidad y generar en torno al proceso de mediación dinámicas ad intra a través de un discurso de intereses y necesidades en un escenario de negociación distributiva y terapéutica. A diferencia del mediador, el ombudsman es visible y proactivo. Eso es muy importante, habida cuenta de que el defensor despliega su poder y su capacidad hacia fuera,
hacia adextra y por lo tanto el defensor consideramos que tiene que estar en una situación de mediación en todos los escenarios posibles donde hay un conflicto o donde se pueda prevenir un conflicto. Esta es la diferencia entre el ombus y el mediador. Y ya por último, y muy rápidamente, porque aquí tenemos para dar, pues no sé, como un curso entero, porque la verdad esto proviene de un libro que está en fase de publicación, que acabo de terminar y tiene que ver con el modelo MEDAD, que lo estreno aquí. Sí, igual que estrenamos en el 2012 el proyecto de mediación en lo contencioso, yo pues tengo la satisfacción y con su permiso pues quiero presentarlo aquí a grandes rasgos porque es un modelo de trabajo que sirve para todos los escenarios posibles y para todos los tipos de mediación. A mí me ha servido mucho en el funcionamiento durante estos 20 años, no ha surgido por generación espontánea, sino que ha sido un proceso de trabajo en el que hemos ido examinando de forma distinta y de forma homogénea cada una de las materias en las que hemos ido trabajando y hemos ido estableciendo los distintos pasos mínimos para desarrollar un proceso de mediación o un proceso de control o supervisión de la administración pública y por lo tanto nos sirve. Y en este modelo MEDAD, que su identificación tiene que ver con mediación administrativa y tiene que ver con la M de metodología, escucha activa, diagnóstico, armonización y decisión compartida. Estos son los 5 pasos fundamentales para desarrollar un proceso de esta naturaleza y es una herramienta clave en la mediación administrativa y cuyas características son, como pueden ver ahí ustedes, la integralidad, es decir, que aborda todos los aspectos esenciales, incluyendo los principios éticos y las herramientas prácticas, versatilidad, aplicable a diversos contextos y sistemas legales, prevención y resolución eficiente, fomenta procesos ágiles, reduciendo obstáculos, legitimidad, confianza, innovación, modernidad, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, por ejemplo, la metodología es la base fundamental de cualquier proceso, amplía la perspectiva hacia un enfoque que aborda la resolución de conflictos y la implementación y evaluación de los procesos orientados a alcanzar soluciones efectivas y sostenibles con un marco en el que debe haber una planificación para identificar objetivos, los actores, los procedimientos adecuados, la ejecución, es decir, aplicar técnicas específicas que faciliten el diálogo y la resolución, la evaluación, analizar los resultados obtenidos. Luego tenemos la fase de escucha activa muy rápidamente, que es la parte fundamental. Aquí tenemos un diagrama de Ishikawa, que es un diagrama que utilizamos muchísimo porque define muy bien cuáles son los concretos problemas que se introducen en el marco del conflicto y nos ayuda a desglosar muy bien cuáles son los distintos problemas para luego desarrollarlos a través de la escucha activa, donde es muy importante no solamente escuchar, sino también que la persona que transmite a través de la comunicación sepa y le ayudemos desde el punto de vista de la mediación a expresar cuáles son sus emociones y qué es lo que quiere del resultado de la mediación. Por lo tanto, escucha activa y comunicación oral están concatenados y van de la mano. Luego tenemos la fase del diagnóstico, que como todos sabéis, pues es fundamental para ver qué es lo que ha ocurrido. Es como el diagnóstico médico, saber cuál es la patología para saber cómo la tenemos que curar y para saber cómo la podemos solucionar. Luego tenemos la fase de armonización, donde en el derecho público se dan fases de ponderación y choque y colisión de derechos y el defensor tiene que trabajar muy bien para ver cuál es el derecho preferente y cuál es la mejor solución posible. Hay una fase de armonización muy elaborada con distintos pasos en los que bueno, pues hay que desarrollarlos, hay que definirlos a través de la formación que nosotros vamos a desarrollar. Y luego tenemos la decisión compartida, que trasciende el marco de las simples concesiones unilaterales para convertirse en un acto de co-creación de soluciones, porque la mediación no es resolver un conflicto, la mediación es resolver el conflicto.
y por lo tanto cada conflicto es absolutamente diferente a cualquier otro conflicto, aunque esté situado en el mismo escenario, aunque alguien diga, no, eso mismo me ha pasado a mí. Siempre hay aspectos colaterales que tenemos que analizar y tenemos que resolver a través de una decisión compartida. Tenía un caso aquí, que fue el primer caso que nosotros desarrollamos después de elaborar el proyecto de mediación en el 2012, que es un caso que define muy bien la integración del modelo MEDAD en el proceso de mediación que desarrollamos en las Islas Canarias, en un proceso de derivación a mediación, donde realmente se había producido la caída de un muro, propiedad y responsabilidad del ayuntamiento, y que provocó la desgraciada muerte de varias personas. Estas personas acudieron a la jurisdicción, se resolvió el proceso muy tarde, pero se le reconoció que había habido una negligencia por parte de la administración, pero había una persona que era hijo de uno de los familiares fallecidos que se había ido a la jurisdicción penal y al parecer había prescrito la jurisdicción contenciosa, que es donde debía reclamar esta indemnización. Bueno, pues al final aquí tenemos todo el desarrollo del proceso de mediación a través del modelo MEDAD. Es decir, la dinámica del proceso fue la metodología, es decir, la convocatoria a una sesión inicial con reglas claras, confidencialidad, voluntariedad y consenso, que esto se puede aplicar en cualquier tipo de actividad para resolver un conflicto. No hace falta que sean solamente los defensores del pueblo. Escucha activa, el demandante expresa dolor, frustración, necesidad de una indemnización justa. El ayuntamiento, disposición a asumir responsabilidad, pero con limitaciones presupuestarias. El diagnóstico, problemas jurídicos, plazo de reclamación y cuantificación de las cantidades reclamadas, intereses subyacentes, como he dicho antes, solución rápida para el demandante y reducción del impacto económico para la administración. Armonización, ayuntamiento reconoce responsabilidad y acepta la indemnización y el demandante renuncia a parte de la reclamación a cambio del pago inmediato. Bien, pues el resultado fue una resolución rápida, un ahorro de 500.000 euros para el ayuntamiento, preservación de la imagen institucional, que también el crédito reputacional para las administraciones públicas es muy importante, y sobre todo de cara a la ciudadanía, los efectos electorales y de credibilidad, y un proceso judicial habría tardado más de 5 años con el resultado incierto. Por lo tanto, yo creo que está claro que a través de la práctica, de la teoría, de los trabajos que hemos desarrollado en las universidades, porque todos lo que, es decir, la imagen que debe proyectar la mediación es una imagen creada a partir de las universidades. En las universidades tiene que haber formación, porque realmente es complicado que haya una transformación del espíritu de trabajo desde los funcionarios cuando ya están acostumbrados a unas dinámicas en las que cuesta trabajo comprender cuáles son estas mecánicas, aunque se está produciendo muchas veces que desde la propia administración hay un reconocimiento específico. Queremos mediar, queremos solucionar problemas porque a veces se nos escapan decisiones que podrían ser posibles pero no nos encuadran dentro de una solución factible atendiendo a la legalidad. Esto nos lleva a las conclusiones de que como estrategia institucional para mantener los principios y la esencia del movimiento Ombudsman, es conveniente que todas las instituciones avancen hacia un proyecto común basado en modernas estrategias de funcionamiento, poniendo el foco de atención en una mediación más cualificada dentro del esquema que contempla el actual sistema de Alternative Dispute Resolution, medios adecuados de resolución de conflictos. El sistema de Alternative Dispute Resolution se ha impuesto a otros modelos. El sistema, como ya he dicho, de muchos ombudsman ya está funcionando de forma adecuada. En Francia está funcionando un sistema de mediación. En Reino Unido el defensor del pueblo también tiene un sistema de mediación específico. Y en España tenemos defensores que ya están avanzando en esta situación. Y la formación continua de los mediadores y el personal de las defensorías del pueblo es esencial para desempeñar su rol con autoridad y generar la confianza en la ciudadanía. Por último, y para no cansarles más y para finalizar, yo quería proponer una mirada para las defensorías del pueblo, una mirada que sea activa, que sea transformadora y de inclusión, con la convicción de que la cultura de paz
no se proclama, la cultura de paz se practica, que la legitimidad, precisamente por su conexión con el principio de legalidad, se expresa en la capacidad de la administración para escuchar, en el cuidado también con que gestiona los conflictos y en su disposición para construir junto con la ciudadanía soluciones que refuercen el sentido y la finalidad del actuar administrativo en la protección de los derechos humanos, sin duda, y en un escenario donde la participación pública de los ciudadanos y la buena administración se reivindican, sin ninguna duda, como instrumentos esenciales para la consolidación de los valores democráticos del siglo XXI. Y nada más, muchísimas gracias por su atención y estoy aquí para atender a cualquier pregunta o cualquier duda que hayan podido tener. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias por la audiencia. Merecidos aplausos a esta importante ponencia del doctor Gerardo Carballo Martínez, y como bien lo menciona, si usted lo permite, abrimos una sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestros participantes que deseen cuestionar algo. Buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy rápido preguntarle, en el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, específicamente en México, las comisiones de defensoras de derechos humanos tienen implementada esta figura de la amigable composición con diferentes nomenclaturas. Pero la mayoría están diseñadas de la misma manera. Es más bien una conciliación unilateral de una propuesta que surge de la comisión y se hace a la autoridad. Se espera una respuesta y basado en esa respuesta se llega o no a un convenio. Debería de abrirse hacia los principios de la justicia alternativa la figura de la amigable composición y manejar una sesión en donde la gobernado y gobernante puedan dialogar de la mano con un mediador de la propia Comisión de Derechos Humanos, en donde se puedan llegar a acuerdos, pero claro, de manera presencial, o debe de seguir conforme el modelo que tiene establecido los sistemas no jurisdiccionales, en este caso las comisiones. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, no soy yo quien tiene que decir cómo tiene la Comisión Nacional, ¿no?, de Derechos Humanos. Tiene una ley, me he leído la ley, efectivamente tiene un sistema de conciliación y yo creo que es un poco el sistema que siguen los otros defensores del pueblo. Yo he comentado que a mí me parece muy bien, es decir, que está funcionando, la conciliación está integrada dentro de los sistemas alternativos o adecuados de resolución de conflictos, pero es más, es que también en Norteamérica, por ejemplo, los ombudsman están integrados dentro de los ADR, o sea que imagínense hasta dónde alcanza la potencialidad de los alternativos jurisdiccionales. Yo estoy convencido, y si todos los que me han escuchado aquí, yo estoy convencido de que tenemos que aprovechar todas las potencialidades que ya tenemos, pero que son potencialidades que ya arrancan de Naciones Unidas cuando habla de mediación, cuando Naciones Unidas ya tiene sistemas de mediación, y que en realidad, si no funcionan, es decir, si no se abren más espacios para otros modelos de resolución de conflictos, pueden ser desde criterios de presupuestarios, de aumento de personal, o de que todavía no, la cultura de paz en el sentido amplio todavía está no suficientemente incorporada a todos los sistemas de protección de derechos humanos, ¿no? Porque si realmente supiéramos y practicáramos las bondades y la eficacia de la mediación, que yo lo he vivido, pues tendríamos rápidamente todos estos sistemas, pero la inercia nos está llevando a que realmente al final vamos a tener, porque las instituciones de derechos, de defensa de los derechos fundamentales cada vez tienen más peso en nuestras democracias, porque son instituciones independientes y cada vez tienen más credibilidad, porque además están al margen de los factores políticos o los factores de polarización política que puede haber, como hay en España ahora, ¿no? Es decir, están al margen y desde esa neutralidad, incluso desde la política,
se ha solicitado algunas veces que los defensores resuelvan esos asuntos. Los asuntos de política, el defensor del pueblo no puede entrar, pero incluso los propios políticos han dicho, esto lo tiene que resolver el defensor del pueblo. Evidentemente tiene sus límites, pero desde luego que yo creo que caminamos hacia esa situación porque lo estamos viendo. En Estados Unidos están funcionando los sistemas de mediación. Además, es una descarga de la Administración de Justicia muy importante también. Es decir, es un factor de saneamiento y de mejora de los procesos jurisdiccionales. Y sobre todo que redunda en una mejora en la capacidad de respuesta, porque los jueces lo dicen. Jueces, a mí me han pedido esto, yo no puedo decir, oiga, yo no les voy a dar la razón, pero han pensado en hacer esto otro. El juez no puede decirlo. Sin embargo, desde instituciones más abiertas como los defensores del pueblo ofrecen soluciones mucho más amplias, mucho más acordes con la satisfacción de los derechos de los ciudadanos y con más expectativas de futuro, porque solucionan el problema de presente, de pasado y también solucionan el problema de cara al futuro, y es un problema y una cuestión de relación futura con las personas con quien has tenido una situación de contienda. Pero es que además luego los defensores del pueblo también dictan resoluciones que sirven para los jueces, para dictar sus propias resoluciones. Nosotros tenemos esa experiencia en nuestra doctrina del Tribunal Supremo en España, donde asuntos muy delicados los jueces del Tribunal Supremo los han resuelto con recomendaciones del defensor del pueblo. Y a nosotros, yo cuando estaba en el defensor del pueblo y ahora sin estar, me parece un elemento de consulta muy importante para los operadores jurídicos, que sepamos que el defensor del pueblo, los defensores del pueblo, los comisionados parlamentarios, los procuradores que se dedican a la defensa de los derechos humanos dictan resoluciones y creen doctrina, porque la doctrina de los defensores se está poniendo en valor desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la ciudadanía y desde el punto de vista de los medios de prensa y de los medios de comunicación, que ejercen una labor muy importante para la difusión de estas instituciones. Gracias. Sí. Bueno, ¿puedo hacer otra pregunta? Gracias. Una última pregunta de mi parte, doctor. ¿Cómo lograr, bueno, ya hablando de mediación administrativa, si bien es cierto, una de las grandes limitaciones que existen en los sistemas no jurisdiccionales para llevar a cabo la amigable composición es la temática que se habla en el expediente, el asunto a tratar, de la diapositiva que nos presentaba, ¿cómo lograr que de esos 380 y tantos expedientes o casos y 28 resueltos a través de amigable composición, ni siquiera un 10%, cómo lograr que la autoridad camine hacia la vía de la justicia alternativa? Porque una de las grandes dificultades es justamente eso, que la autoridad no considera que deba de estar negociando lo que por ley le confiere. Es decir, ellos lo han establecido, lo han señalado, yo no debo de negociar la legalidad, ¿no? Porque yo el acto de autoridad lo genero porque la norma me lo faculta para ello y yo no voy a negociar aquí lo que por ley tengo conferido como autoridad. Entonces, por un lado y por otro, no me voy a poner al nivel del particular cuando desde la burocracia de Max Weber establece una jerarquización en esa figura. Entonces, ¿cómo lograr ese obstáculo, empezar a eliminarlo? Bueno, a Max Weber lo estamos cuestionando ahora, porque si no cuestionamos a Max Weber, entonces tendríamos ese eslabón funcionarial en el que todo está muy controlado a través de los procesos de decisión por parte de los funcionarios. Nosotros nosotros, en este caso yo he tratado a Max Weber en mi libro, lo que estamos haciendo es modular un poco ese espíritu de funcionarización que existía en la época en la que él trabajó esta doctrina. Yo creo que lo importante ahora mismo es que nos movamos desde una perspectiva estratégica y que la administración ya sabe perfectamente que tiene muchísimas resoluciones judiciales en las que pierde procesos. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio en el ámbito judicial contencioso administrativo y más del 40% de asuntos que van a la jurisdicción los pierde la administración. Eso la administración lo sabe. Es verdad que la administración no paga el funcionario el que pierde ese proceso, pero pagan los contribuyentes y por lo tanto es un coste porque están condenados a costas. Y esa es la estrategia. La administración lo que ha hecho, y de alguna manera nosotros hemos formado a funcionarios en las administraciones públicas, pues ha hecho
voy a crear yo un sistema de mediación, porque realmente, y así lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid ha creado un sistema de mediación, no ha creado un ombuds person dentro del ayuntamiento, como han hecho otros ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de París, el Ayuntamiento de Barcelona tienen un ombuds person. Ha creado una oficina específica de mediación, una estrategia importante para decir, oye, vamos a controlar que los procesos no se nos vayan a contenciosos, porque estamos perdiendo, y estamos perdiendo credibilidad porque hay asuntos. Los asuntos que afectan a una colectividad son los asuntos que mayor crédito reputacional pueden sostener dentro de lo que es el ámbito administrativo. De tal manera que, yo qué sé, la construcción de un centro penitenciario cerca de una escuela infantil o la instalación de un aeropuerto donde realmente hay un movimiento masivo de organizaciones del medio ambiente, sociedades públicas, asociaciones, esos asuntos que pueden estar dentro de lo que es la mediación comunitaria, que ya están desarrollándose en muchas instituciones, son los que realmente mueven a que las administraciones digan, oye, vamos a controlar cómo estamos expresando o canalizando lo que los ciudadanos nos demandan, porque nosotros estamos al servicio de los ciudadanos. Y esa legalidad de la que estamos hablando, cuando estamos manejando el derecho, pues queda realmente muy modificada o muy transformada cuando vemos una resolución judicial. Yo he defendido muchos asuntos y he visto unas resoluciones judiciales con otros enfoques distintos desde la legalidad que a mí me parecían muy congruentes, pero que realmente desde los elementos reglados también hay posibilidad de establecer distintas soluciones. Y la Administración se ha dado cuenta. De ahí que el Ayuntamiento de Madrid ya ha empezado a trabajar con una oficina de mediación en la que está teniendo un grado de resolución a través de la mediación de un 80% de los asuntos que llegan hasta allí. Por lo tanto, ese es el futuro. Ese es el futuro. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. En lo que Buenas usted tardes. hacía su exposición, me surgió la siguiente duda. En el caso de algunas comisiones de derechos humanos no se menciona cuando en los conflictos se identifiquen dinámicas de manera directa o indirecta de violencia de género, por ejemplo, si deberían de ser susceptibles o no de un procedimiento de esa naturaleza. En el caso de las defensorías universitarias, los protocolos de atención de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM menciona que sí, ¿no? Que esa defensoría atiende cualquier tipo de conflicto entre cualquier actor o actora de la comunidad universitaria. En el caso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por ejemplo, menciona que no, que si en este conflicto se identifican, de nuevo, dinámicas de violencia de género, el procedimiento deberá de ser a través de otra metodología, preferentemente la queja, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que no hay como un piso común o no hay, digamos, una homogeneización, como usted lo mencionaba. Si cuando en el conflicto entre las partes se identifican estas dinámicas, desde su perspectiva, ¿deberían o no ser susceptibles de estos procedimientos? Y si sí, ¿serían sujetas de la misma metodología o tendrán que ser susceptibles de una metodología quizá un poco más flexible? No sé, eso me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias. Hay muchas metodologías. Yo defiendo la metodología que desde el punto de vista académico y desde el punto de vista profesional y técnico me ha servido. Me ha servido a mí y creo que puede servir a muchos de los que estamos trabajando en estos procesos. Los defensores del pueblo universitarios es decir, en España también existen, tienen una estructura muy parecida a la de cualquier ombudsman, pero tienen también frenos en cuanto a que los asuntos que, por ejemplo, violencia de género o asuntos de agresiones que van mucho más allá de cualquier daño emocional se dirimen en un ámbito como es el derecho penal. Y hay una cosa muy importante, que tenemos que distinguir lo que es el ámbito disciplinario desde el punto de vista del derecho administrativo y lo que es el ámbito penal. Ahí hay una frontera muy difusa. A veces en el ámbito disciplinario las soluciones disciplinarias, es decir, los efectos de sanción son mucho más potentes en el ámbito administrativo que en el ámbito penal y llama muchísimo la atención.
Es decir, en un proceso disciplinario en una universidad contra un profesor o contra un alumno puede ser la expulsión del cuerpo profesional en el ámbito administrativo, y en el ámbito penal puede ser una multa. O sea, y nosotros queremos hacer hincapié en que la mediación administrativa en el ámbito sancionador, que tiene su conexión con el derecho penal, porque nuestra Constitución en España así lo dice. Es decir, los principios punitivos, es decir, el derecho penal, son trasladables al ámbito punitivo disciplinario. Y en las universidades hay mucho ámbito punitivo. Nosotros, sin lugar a duda, y en uno de los capítulos de mi libro trato específicamente el tema de los defensores del pueblo universitarios, que tienen, además de un defensor, tienen un sistema de mediación ya incorporados por la propia Ley de Educación Universitaria. Y estos dos sistemas y estos dos modelos lo que están haciendo es creciendo hacia el reconocimiento de que la potestad disciplinaria y la potestad sancionadora debe entrar, o sea, no debe entrar dentro de ese oscurantismo de decir, no, la potestad disciplinaria, la potestad punitiva del Estado. ¿Cuántas soluciones hay desde el ámbito disciplinario, en el ámbito universitario, que permiten, desde criterios de justicia restaurativa, que se le impongan como grado de sanción el que haga determinadas prácticas sociales a los universitarios o que ejerzan determinadas actividades que sustituyen lo que puede ser una expulsión de un mes o situaciones mucho más restrictivas o mucho más lesivas, ¿no? Yo soy muy abierto a que ante la duda, indubio pro reo, indubio pro ciudadano. Es decir, cuando haya alguna duda respecto a si esto... Es que eso no se puede hacer, y yo lo he visto en muchas situaciones. No se puede decir esto no es competente. No se puede cerrar las dinámicas y las posibilidades de una queja cuando trabajas en el Defensor del Pueblo por el hecho de que tienes mucho trabajo o por el hecho de que, desde el punto de vista del rigor de la ley, eso no es asumible. Siempre hay algún factor que permite ser estudiado e incluso resuelto, sea en el ámbito disciplinario. El tema de la violencia de género es un tema muy delicado en el que nuestras leyes en España no permiten la mediación en los casos de violencia de género. Bueno, me parece que habría que ver en qué situaciones sí y en qué situaciones no, porque hay veces que este tipo de denuncias son a instancia de parte de la persona perjudicada o agredida. Y por lo tanto, a lo mejor la persona perjudicada y agredida también piensa que en ese proceso de restauración le puede ser suficiente que alguien reconozca, es decir, el victimario reconozca que es responsable de esos hechos, pida perdón, y al mismo tiempo la víctima se sienta reconfortada sobre eso. Si eso es así, desde el punto de vista del derecho privado sería asumible, pero desde el punto de vista del derecho público y de lo que diga la sociedad, pues a lo mejor también es reprochable, y por eso en las leyes españolas no está reconocida la mediación en temas de violencia de género. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos y será un placer y espero no tardar mucho, 13 años, en volver a compartir con todos ustedes esta jornada y además unas jornadas en las que efectivamente venimos a difundir, pero venimos a aprender, y yo siempre aprendo con las preguntas y con la comunicación que después de estas charlas y estos comentarios luego hay a través de internet o a través de cualquier tipo de comunicación que podamos establecer, facilitándoos a través de vosotros mi conexión con internet y a vuestra y su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Gerardo Carballo, por esta brillante conferencia magistral. Y si me lo permiten, ahora solicitamos de manera respetuosa al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, suba a esta área junto a nuestro invitado especial para hacer la entrega de un reconocimiento y, por supuesto, también clausure los trabajos de esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias por su resistencia y permanencia. La verdad, creo que ha sido muy nutritiva la exposición con la meridiana
claridad que distingue al doctor Carballo, a quien agradezco muchísimo la presencia. Me parece a mí que, a diferencia de los teoremas que solemos abordar desde la academia, ahora los ejemplos puntuales que se han abordado en esta charla, pues nos dan mucha luz, ¿no? Mucha luz que nos ayudan sobre todo a, de manera cotidiana, tener herramientas para abordar y sobre todo ser conscientes. Hay algo que hace 13 años también comentábamos y me parece que a la par el tema de la reforma en materia de derechos humanos del 2011 que muchos comenzaremos a extrañar. Y que en aquel entonces puntualmente decía, bueno, es que el problema del mexicano es que muchas veces lo que estamos leyendo en la propia Constitución no nos lo creemos. Estamos leyendo que hay un principio de interpretación conforme que no sustituye otro, sino que integra para una mayor y amplia protección en una lógica de expansión de la defensa de los derechos humanos. Y en aquel entonces decía, bueno, es que muchas veces parecen preguntas retóricas, porque estamos leyendo algo en la propia Constitución y no terminamos de darle el suficiente crédito los operadores jurídicos que resolvemos con esa perspectiva y que estamos obligados a resolver con esa perspectiva y que no lo hacemos y dejamos pasar una oportunidad muy importante, porque la práctica, la operación cotidiana del derecho, esa que estamos llamados todas y todos los funcionarios que operamos jurídicamente a resolver, la dejamos pasar. Dejamos de operar con esa perspectiva. Y no puede suceder con las instituciones que tenemos enfrente y que tenemos la obligación de no reinventar con ocurrencias, reajustar a los contextos reales que las diferentes sociedades, tanto en nuestro estado de Nayarit como en el resto del país y a nivel internacional, pues estamos viendo que sucede porque las necesidades sociales así lo demandan. Entonces, en todos esos aspectos en el que nos has dado luz ahora, querido Gerardo, pues te agradezco muchísimo nos hayas compartido también la perspectiva y el análisis puntual de lo que la conciliación significa para el organismo defensor de derechos humanos del Estado de Nayarit y que no está peleado con un modelo de mediación que se tiene que proponer, porque creo que también el tema de la mediación debe trascender al ámbito horizontal. Por supuesto que soy un entusiasta de que eso suceda. El organismo, por supuesto, debe estar en permanente transición, debe estar en permanente ajuste a las necesidades reales de los contextos sociales y, por supuesto, que si un modelo de mediación comunitaria, institucional, puede servir a eficientar nuestro trabajo, pues se tiene que replantear y hacia allá debemos de transitar seguramente. Entonces, por todo ello, muchísimas gracias, Gerardo. Te haremos entrega a nombre de nuestra anfitriona, a quien mucho le agradezco a la doctora y presidenta magistrada de este tribunal, la doctora Araceli Ábalos Lemus, a quien mucho le agradezco nos haya recibido en este significativo recinto, a nombre también de las organizaciones de las instituciones que organizan este foro, por supuesto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Por supuesto, muchísimas gracias a las alcaldesas, a los alcaldes que nos acompañaron y a quienes mandaron representantes de toma de decisiones importantes en ese ámbito, porque es muy importante que podamos nosotros, a través de ustedes, saber que por lo menos en quienes tienen algún factor de decisión, algo sembramos. Quizá no tenía la experiencia hace 12 años que me ha dado la vida a estas alturas, pero al ver que quienes estaban aquí sentados y sentadas se convirtieron en agentes de cambio y en líderes del tema en el Estado, estoy seguro que sí, puedo dar fe de que lo que se siembra, como dice el dicho coloquial, se cosecha, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Entonces, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Nayarit, la Fiscalía General del Estado de Nayarit y el Poder Judicial del Estado de Nayarit otorgan el presente reconocimiento al doctor Gerardo Carballo
Martínez por haber dictado la conferencia magistral Mediación Institucional y Defensorías Públicas de Derechos Humanos realizadas en el Auditorio Rey Nayar del Tribunal Superior de Justicia en la ciudad de Tepic, Nayarit, el día 22 de abril del 2025. Muchas gracias, doctor. Vamos a un pequeño... ¿sí? Un arte que nos representa y del que nos sentimos muy orgullosos de nuestros pueblos originarios en esta entidad federativa, pequeño para que puedas llevártelo a Iberia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Gerardo Carballo. Y de esta manera damos por concluida la conferencia magistral, mediación institucional y defensorías públicas de derechos humanos. Les agradecemos su participación. Antes de que se retiren, participantes, recordarles que los códigos QR que observaban en pantalla, pero que también están frente a butacas, les permitirán